¿Alguna vez te preguntaste si tienes cáncer? Yo te responderé a esa pregunta, pero antes. ¿Qué significa la palabra salvación? ¿Qué quiere decir ser salvo? ¿Qué entiendes si te preguntara qué es ser salvo? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? La salvación, como cualquier persona la entiende, es la liberación de un estado o condición indeseable. Ahora quiero que te pongas a pensar en lo siguiente: si hay una salvación de alguien, necesariamente debe haber algo de lo que estamos siendo salvados, ya que así funciona la acción de la palabra. Por ejemplo, cuando una señora se encuentra cruzando la calle y de repente viene un automóvil a toda velocidad, cuando la señora por sus reflejos de alguna manera esquiva al automóvil, la impresión seguida será «Uf, me he salvado», o cuando de alguna manera vas caminando por algún lado y de repente te tropiezas pero no caes porque tu cuerpo intenta equilibrarte, uno dice «me he salvado». El tema es cuando sabemos que algo malo nos tenía que pasar. Es decir, sabemos el resultado que va a tener tal evento y sabemos que es algo malo, por eso lo decimos, porque nadie en su sano juicio, cuando evita ser arrollado o tropezarse, dice «qué mala suerte». Más bien, en su lugar sentimos fortuna dentro de nosotros y lo sentimos como una nueva oportunidad, sobre todo cuando se trata de nuestras vidas y no nos pasó. Es entonces cuando uno utiliza este término. Esta condición de salvación en distintos temas nosotros los humanos esperamos que sea simple coincidencia en nuestra vida, o como otros lo llaman fortuna. Es decir, como un partido de fútbol donde sabemos que Brasil te tiene que golear, pero por alguna razón al minuto 90 Panamá sigue con vida y a la final uno se salva de algo que todos sabíamos que tendría que ocurrir. Estos ejemplos que les di son solamente estadísticos, ya que siempre habrá una posibilidad, pero ¿qué tal si hablamos de temas donde no hay otra posibilidad? Ahí entra la etimología de la palabra salvación. Por ejemplo, la muerte es algo que por más que tengamos toda la fortuna del mundo nos va a llegar. Entonces ahí no te puede llegar la salvación, ya que no la puedes evitar, es decir, en algún momento llegará la hora de partir de este mundo para cada uno de nosotros y sabemos que eso llegará tarde o temprano. Ahora, como mencionamos antes, nosotros esperamos que todo esto sea espontáneo, pero te habrás podido encontrar con muchas personas en las calles hablando y ofreciéndote una salvación. ¿No se te viene a la mente cuando ibas cruzando la calle y ahí de fondo escuchabas a alguien diciendo se salvó y cosas así? Pues bien, dentro de un contexto hebreo, salvación está más arraigado a la siguiente definición: liberar a alguien de una derrota. Y pues de esta definición sacaremos tres pilares para la aplicación de esta palabra. Debe haber un sujeto que tiene que ser salvado, o sea tú. Debe haber un suceso con un desenlace malo, como lo menciona ahí, derrota, y ya que está considerado como algo externo, debe haber alguien que salve. Bueno, ya sabemos que el sujeto quien será salvado somos tú y yo. Ahora preguntémonos, ¿de qué suceso? Pues el suceso del que todo ser humano debe ser salvo es una condenación eterna. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿por qué yo estoy condenado eternamente? Esa es una muy buena pregunta para hacerse, y la respuesta es porque hay pecado en ti. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora quiero que cambies la palabra pecado por la palabra cáncer. Esta es una enfermedad incurable y te producirá la muerte. La característica del cáncer es que suele ser silencioso, nadie se da cuenta, así como tú no te das cuenta de tu pecado hasta que partes de este mundo. Jesús dijo una vez: el que cree en mí no es condenado, pero que no cree en mí ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahora te responderé la pregunta: tú no tienes cáncer, tienes algo mucho peor que eso, el pecado en ti, y necesitas ser salvo, porque si no eso te llevará a una muerte eterna. Ahora creo haber sido bastante claro en el suceso malo del que todo humano debe ser salvo, es decir, del pecado y de la condenación eterna. ¿Quién podrá salvarte ahora? Eso no es un simple tropiezo, no es un partido de fútbol, no es ni siquiera un accidente, es tu vida de la que estamos hablando. Tienes la respuesta, yo te la diré: Jesús murió por tus pecados, en esa cruz llevó todos los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día, para darte vida eterna, así que ahí está la medicina.
para el pecado, la cura para el pecado, sea cual sea tu condición actual, Él te perdona, sé humilde, no digas no en tu corazón y arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y serás salvo. Finalmente, para aquellos hermanos estudiosos quiero mencionarles que la palabra salvación en el Antiguo Testamento viene de la raíz primaria yasa, que quiere decir estar seguro, liberar, ayudar, victoria, salvación. Ahora presta atención, esta palabra tiene un participio, es decir, la misma palabra pero en tiempo futuro, y esa palabra es Yeshua, que quiere decir liberación, salvador, victoria, triunfo. Sabemos que en la cultura hebrea los nombres que tenían muchas personas estaban en relación a su propósito en esta vida. Es pues así que en Mateo 1:21 se nos da el significado de la palabra Jesús, donde nos menciona: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo a sus pecados. Como puedes ver, el propósito de Jesús fue salvarnos de nuestros pecados. ¿No me crees? Pues ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio por primera vez a Jesús? Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para reconfirmar vemos Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que dio sobre en nuestras vidas al hombre de Dios.